Vamos a pasar una pequeña presentación de desarrollo global para que, vamos a ver, San Martín, Moyobamba, de Lima también. En unos minutos, unos 2 minutos, vamos a empezar con una breve reseña de desarrollo global, una pequeña presentación. Nos escucha Marisol, buenas noches. A ver si es que de repente pueden... A ver. Elena, que buenas noches, nos indica que se escucha bien. Marisol, le estoy escribiendo por el chat, nos dice que no nos escucha. Saludos desde Huanta, Ayacucho. Que buenas noches, Steve. Sí, acá me están poniendo si no escucho nada, todo perfecto, es correcto. A ver, vamos a ver. Okay. Buenas noches, Miguel. Justamente Miguel que Villacorta. Marisol, sí, ahora bien, correcto. Muchas gracias, Miguel, también por el comentario. Saludos a Trujillo también, José y Ribarren. Jens, buenas noches, de Madre de Dios. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar conectados desde temprano. Quizás algunos es la primera vez con nosotros en una videoconferencia. Quizás ya otros participantes ya hayan estado con nosotros en anteriores ocasiones. Igual a cada uno de ustedes, muchas gracias por confiar en Desarrollo Global y esperamos que el día de hoy puedan aprovechar al máximo a nuestro docente, así es que háganle todas las preguntas que deseen. El día de hoy vamos a tratar de resolver todas las dudas que tengan. Y bueno, recuerden que el SNIP es un tema que también está dentro de un diploma de gestión pública que nosotros estamos ofreciendo, que ya luego que les comentaré sobre esto para que lo tengan ustedes presente y también les puedan llegar toda la información a sus correos, ¿no? Y puedan ustedes saber sobre el SNIP y sobre otros cursos más. Coordino con, a ver si es que ya tenemos listo la pequeña presentación para ya poder pasarla. Así es que le pido al área técnica que por favor que me ayude con esto. Bueno, estimados participantes, acá tenemos una breve presentación. Bueno, si bien saben, nosotros brindamos todo lo que es cursos, seminarios y diplomas en gestión pública. El día de hoy y en todos nuestras videoconferencias y nuestros cursos virtuales usamos el sistema Global Stream, que es por el cual nos estamos comunicando
el día de hoy, ¿no? Acá explicarles un poco más o menos quiénes somos. Si bien es cierto, como les mencionaba hace unos minutos, quizás ya hay participantes que hayan llevado con nosotros algún curso, alguna videoconferencia, quizás otros son nuevos, ¿no? Y bueno, el Centro de Capacitación y Desarrollo Global es una empresa educativa privada que dedicada a promover la mejora de competencias y capacidades en los servidores públicos a través de diversos programas en modalidad presencial y virtual, así como en diplomas, cursos, seminarios, conferencias y talleres en los sistemas administrativos orientados a la gestión pública. Tenemos diversos programas, ¿no? Tenemos, como le mencionaba, que diplomas, cursos, seminarios y también el diploma de gestión pública. Nuestros programas pueden ser presenciales. Nosotros estamos en Lima, ubicados en el distrito de Lince. Acá tenemos las aulas en las cuales se dictan los programas presenciales. También los programas virtuales en el cual se usa el moderno sistema Global Stream. Y también tenemos nuestros programas in-house para aquellas entidades que deseen llevar algún curso totalmente personalizado para ellos y para cada área. El programa Global Stream, del cual que les estaba mencionando, estamos, implementando, ¿no?, esta nueva forma de capacitar virtualmente utilizando la tecnología denominada Global Stream, que son transmisiones 100% por internet, en vivo. Y esto nos permite un mayor acercamiento entre ustedes, los alumnos y que la empresa, el Centro de Capacitación y Desarrollo Global. Y bueno, el profesor con la novedad de que la multicámara. Y así poder mejorar la experiencia de todas las capacitaciones y los cursos virtuales. Este programa que nos brinda varios beneficios. Es un sistema fácil al cual ustedes se habrán dado cuenta hoy, han accedido muy fácilmente. El profesor se encuentra acá en vivo, en un aula virtual, para que puedan ustedes interactuar con él. La pantalla que el docente, con el uso de presentaciones y algún software. También tenemos, la pizarra. Ustedes pueden ver que la pizarra para que el profesor pueda hacer las explicaciones debidas, ¿no? Y el chat interactivo por el cual ustedes también que se comunican con nosotros para hacer cualquier tipo de consultas, tanto al desarrollo global como al docente. Acá están, algunas fotos de lo que es los programas presenciales, ¿no? Como le digo, por ahora estamos nosotros ubicados en Lima y también tienen los programas virtuales, a los cuales por supuesto pueden acceder desde cualquier lugar del país. Y bueno, el día de hoy, nuestra tan esperada videoconferencia, ¿no?, el Sistema Nacional de Inversión Pública, y son nuevas tendencias que el 2015, que nuestro invitado, como ya se los he mencionado, César Negrete Venegas, especialista en diseño y control de proyectos SNIP. Nuevamente le doy la bienvenida, profesor. Gracias. Ya habiendo hecho esta pequeña presentación, ahora sí vamos a pasar a nuestro tema de fondo, que es el SNIP. Recuerden que el profesor va a empezar con algunas preguntas que a él le formularon en nuestra videoconferencia anterior, para que así puedan ustedes también tener más conocimiento. Recuerden que pueden ustedes hacerles llegar sus preguntas a través del chat. Y sin más tiempo que poder quitarle al profesor en el curso, lo dejo para que pueda usted con los alumnos interactuar y poder tocar el tema del SNIP. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Hemos tenido, esta es la segunda charla que estamos haciendo con respecto al SNIP, y como la vez anterior no se pudo contestar todas las preguntas, comenzamos haciendo la respuesta a alguna de las
preguntas que nos hicieron llegar por medio del chat. Igualmente pueden hacer llegar algunas otras preguntas en el transcurso de esta charla que vamos a dar. Entonces, vamos a dar la primera pregunta que se nos planteó. Se dice, ¿se puede utilizar la metodología costo-efectividad? ¿Se puede utilizar la metodología costo-efectividad en proyectos de mejoramiento y ampliación de servicios de agua potable y alcantarillado en zonas rurales? Normalmente, el método de evaluación de los proyectos de agua potable y alcantarillado, sobre todo de agua potable, se hacen por medio de costo-beneficio, debido principalmente a que existe un pago que se realiza por este servicio a la hora que uno lo tiene, y se puede sacar cuánto es el costo del proyecto y cuánto es lo que voy a pagar para ver si cubre el valor de inversión. Pero en el caso muchas veces de las zonas rurales, cuando lo hacemos por costo-beneficio no cubre el valor total del proyecto, porque muchas veces son zonas alejadas, las viviendas están esparcidas, tenemos viviendas que están a 50, 100 metros una de cada otra, y por norma, por ley, todos tienen derecho a tener el servicio de agua potable. Entonces, en este caso, sí se podría aplicar lo que es la evaluación costo-efectividad, considerando varias alternativas de solución. Si tenemos dos tipos de alternativas diferentes, lo que se hace es evaluar cuál de las alternativas es menos costosa con respecto a el logro del objetivo, que en este caso es dotar de agua potable. Entonces, bajo ese esquema estaríamos haciendo una evaluación costo-efectividad de cuál de las dos alternativas que estamos planteando es menos costosa para lograr el mismo objetivo. Entonces, bajo ese esquema sí se podría aplicar en zonas rurales la evaluación costo-efectividad. La segunda pregunta, ¿se pueden formular PIP de proyectos de plantas de procesamiento de congelados para un terminal pesquero que después pueda ser administrado por privados? Para este caso, la planta de procesamiento de congelados, si es una planta que se va a utilizar específicamente para poder transformar los productos y vender, no estaría dentro de un proyecto de inversión pública porque sería un privado. Sí se podría hacer una planta de procesamiento con miras a una capacitación. ¿Y cómo se plantea? Se hace un proyecto de fortalecimiento de capacidades en el cual la idea es capacitar a estos productores pesqueros en cómo se transforma los productos biológicos o hidrobiológicos y cuál es la forma, cómo se tienen que tratar, cómo se tiene que transformar y cómo se tiene que envasar. Entonces, lo que estaría haciendo es plantear un módulo demostrativo con una pequeña planta en la cual se les enseña todo el procedimiento. Entonces, para nosotros poder aplicar este proyecto necesitamos adquirir la planta, las instalaciones donde vamos a capacitar. Es bajo el mismo criterio que si queremos hacer un proyecto de capacitación en confección para un club de madres. Para poder explicar, para poder capacitar, necesito comprar las máquinas de coser, el mobiliario. En este mismo caso, como es un módulo demostrativo, se tendría que comprar las maquinarias y equipos para lo que es el procesamiento de congelados. No a nivel de una planta grande, pero sí con una pequeña planta para capacitar. Terminado el proyecto y cumplido el tiempo de vida del proyecto, lo que se hace es, se transfieren los bienes a una asociación, la cual asume la responsabilidad de mantenerla. Y bajo ese esquema sí se podría transferir una pequeña planta de transformación a los privados, bajo el criterio de una asociación o una asociación de productores, ¿no? O una comunidad que podría beneficiarse con el proyecto. Pero solamente hacer la planta de procesamiento, ¿no? Una planta grande de procesamiento con fines de que genere una actividad productiva y entregarse a los privados, eso no podría hacerse porque estaría gastando plata del gobierno, plata del Estado, en beneficio de unos cuantos privados. Pregunta 3. ¿Cuál es la metodología más adecuada para evaluar proyectos de inversión pública según las nuevas tendencias? Bueno, normalmente tenemos dos tipos de evaluación que son las que más se usan. Es evaluación costo-efectividad y evaluación costo-beneficio. Principalmente la evaluación costo-beneficio lo que trata de ver es cuánto me genera de rentabilidad el hacer un proyecto en cuestión monetaria. Normalmente se aplicaba el tema de costo-efectividad porque no se tenía forma anteriormente de cómo costear los beneficios que se generaban por el servicio prestado. Sin embargo, actualmente
se está utilizando mucho lo que es la valoración económica. ¿Qué significa? Que yo puedo lograr tener un valor o un costo o una utilidad que le genera a las personas, a los ciudadanos, el brindar un servicio. Entonces, teniendo el costo, el valor del beneficio que se genera, costeando el valor, yo puedo aplicar el costo-beneficio, que de alguna forma es más visible para saber cuánto me genera de utilidad, ¿no?, el poder hacer un proyecto. Antes yo no podía saber, ejemplo, en el caso de hacer un proyecto de remediación ambiental en el cual yo recuperaba un río que podía estar contaminado o una zona que podía estar deforestada. Sin embargo, con la valoración económica puedo saber cuánto es el beneficio económico que le genera el poder disfrutar de un agua limpia, el poder disfrutar de un terreno arborizado. Entonces, con estas nuevas tendencias, estas nuevas formas de medir el valor de un bien o un servicio intangible, es que se puede evaluar casi todos los proyectos con lo que es costo-beneficio. Claro que hay que tomar en cuenta que en este momento son pocos los profesionales que te pueden hacer esta medición, por lo tanto se sigue utilizando en muchos casos el costo-efectividad para poder evaluar los proyectos. Pregunta 4. La OPI de cada municipalidad debe ser una institución autónoma porque muchas veces, por pertenecer al propio municipio, le dan viabilidad a cada proyecto que pretenden, ya sea por favores. Entonces, lo que nos está preguntando es que muchas veces las OPIs aprueban los proyectos por mandato del alcalde y no necesariamente por ser proyectos adecuados. Justo dentro de las diapositivas he traído unos ejemplos de proyectos, ahora sí con imágenes, que no estuvieron bien formulados y que por un poco a la hora de ponerlos, lo vamos a explicar, no han sido bien evaluados. Efectivamente, algo que se estuvo tratando hace algunos años por medio del Colegio de Economistas y que lo está evaluando el MEF, era que así como todos los responsables de OSI, de los gobiernos nacionales y los gobiernos regionales, son personal rentado por la misma Contraloría, lo que se estaba planteando es que los jefes de OPI sean también personal del MEF, con intención justo de evitar esto, porque al ser contratados por el mismo gobierno local o por el mismo gobierno regional, tienen la presión de poder aprobar proyectos que no necesariamente son viables o son rentables, pero ante la disyuntiva de poder perder el trabajo, muchas se aprueban proyectos que están sobrevalorados o que no son viables o que no son adecuados, todo por el hecho de que el jefe, en este caso el alcalde, le pide que lo apruebe con intención de gastar en lo que ellos quieren y bajo el riesgo de que si no lo hacen puedan ser despedidos. Si pasamos a ver las diapositivas, voy a ponerles unos ejemplos para que vean qué pasa cuando no se hace un buen proyecto. Ejemplo, tenemos en Tumbes el Boulevard a la Madre, el Monumento al Lagarto y el Monumento al Árbitro. Si ustedes se pueden dar cuenta, son 3 proyectos en los cuales se ha gastado plata del Estado y sin embargo ninguno de los 3 genera un beneficio económico, un beneficio social a la población, ¿no? Tenemos un malecón de 2 pisos, ¿no? Y tenemos que, ejemplo, la tasa de analfabetismo en la zona es de 22.3%, que es mayor al 11% del promedio nacional. ¿Qué significa? Que estoy gastando plata del Estado en un malecón que solamente es un tema turístico cuando tengo otras necesidades urgentes por atender y sin embargo no las atiendo. En este caso solo el 51% de la población tiene abastecimiento de agua frente al 62% del promedio del país, teniendo otras prioridades por un tema político o por un tema solamente de visual. La autoridad puede aprobar proyectos que no son beneficiosos para la población, pero sin embargo son vistosos como para un tema de una reelección. Tenemos ejemplo en Huancavelica, un centro cívico que tiene un costo de 4.640.000 soles. Entonces, para una población, para un distrito como este caso Palca, tan pequeño, hacer un centro cívico tan grande, considerando que hay otras necesidades en la población, también es un gasto inadecuado. Tenemos, por ejemplo, un auditorio subterráneo, como podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? Y sin embargo, el 66.7% de la población de Huancavelica no está abastecida de agua en la red pública dentro de la vivienda, ¿no? El 91.4% de la población de Huancavelica no contaba con servicios de desagüe de red pública dentro de la vivienda. Y el 49.3% de la población de Huancavelica vivía en hogares sin alumbrado eléctrico. Entonces, vemos que hay 3 necesidades básicas muy importantes que deberían ser
subsanadas o atendidas, y sin embargo, como vimos en el cuadro, se gastaron 4.600.000 en tener un centro cívico que no genera un beneficio social a la problemática que vive, en este caso, Huancavelica. Tenemos en este caso el Estadio Municipal de Charate en Cusco, ¿no? Y tenemos la municipalidad, ¿no? Como vemos, una municipalidad bastante interesante, muy bonita, sin embargo no tenemos ni siquiera pistas asfaltadas en la zona. Tenemos un estadio municipal, ¿no?, grande, muy bien cuidado, sin embargo está al lado de una pendiente, por lo cual se hace hasta ineficiente el tener una construcción de este tipo, un estadio, en un lugar donde está cerca a una pendiente, a un precipicio. Y tenemos el conocido Monumento a la Hamaca, que en este caso es un proyecto de inversión pública que hasta tiene código, ¿no?, que tiene el nombre de Construcción de Equipamiento Urbano para Eventos Cívicos, Sociales, Recreativos, Recreación Pasiva, Cultural y Turismo en Guaire, en Junín. Declarado viable por la Municipalidad Provincial de Junín en el 2005 con un costo de 633.000 soles. Ejecutado hasta, en este caso hasta noviembre, eran 409.000 soles, o sea, vamos a ver más o menos el 60%. Sin embargo, la población del centro poblado, que eran 684 personas, tenían necesidad de agua potable, ¿no? Y poner piletas públicas para el abastecimiento de agua potable tenía un costo de 100.000 soles, o sea, la sexta parte, menos de la sexta parte de lo que se gastó en este monumento. Sin embargo, se priorizó el hacer un monumento que no genera ningún beneficio a la población. Tenemos en este caso un mal uso de proyectos de inversión pública, ¿no? Tenemos, con un monto de inversión de 270.000 soles, se declaró viable un proyecto que dice construcción de salón de usos múltiples en el Garbanzal. Sin embargo, podemos ver que el proyecto no es un centro de usos múltiples, sino es una iglesia. Y nosotros, si bien es cierto somos un pueblo mayormente católico, nosotros no podemos gastar plata en este tipo de proyectos porque no es competencia nuestra, no genera un beneficio social, y adicionalmente nosotros somos un país multirreligioso, por lo tanto no tenemos que tener un gasto solamente para este tipo de religiones. Entonces ahí hay una mala inversión con respecto al proyecto. Y les voy a dar un ejemplo también que sí lo conocí por experiencia propia, cuando estuve trabajando también en provincia. Es sobre una represa que está en Ayacucho, en la provincia de Lucanas. Igual, había una necesidad de hacer una represa para utilizar el agua para lo que es el tema de riego. Entonces se juntaron varias personas con el alcalde y dijeron: vamos a construir una represa para poder tener agua para el riego. No se hizo ningún estudio, se juntó la población, invirtió la municipalidad y construyeron una represa que se sabe el nombre, es represa de Pachaya, en la provincia de Lucanas, Puquio. Se hizo la represa, que hasta ahorita existe, y cuando se terminó la represa y comenzaron a utilizar el agua, se dieron cuenta que el agua no era útil o no era hábil para lo que es el riego. ¿Y esto por qué? Porque no se dieron cuenta que una de los canales o las acequias que alimentaban el agua venían de un lugar llamado Geronta, que tiene agua volcánica, con muchos químicos que no son adecuados para el cultivo. Y esa agua se mezclaba con el agua que iba a esta represa, y por lo tanto el agua la volvía salitrosa y con muchos minerales tóxicos, lo cual hacía que no sirva para lo que es el riego de papa, de legumbres, solamente para lo que es alfalfa. Por lo tanto, ahora tienen una gran piscina que la usan para pescar y que de vez en cuando sueltan el agua porque no hicieron un estudio adecuado para poder utilizarlo, para poder saber si efectivamente valía la pena o no hacer ese proyecto. Entonces, la idea de un proyecto de inversión pública y la idea de que exista una buena OPI que evalúe los proyectos es evitar gastos que al final no generan un beneficio a la población. La pregunta 5, que lo hicieron desde Huamachuco, dice: estamos conformando una asociación de profesores por áreas para fortalecer capacidades a través de capacitaciones en temas de proyectos de innovación en comunicación y habilidades matemáticas. ¿Es posible ejecutarlo a través de un PIB? Sí sería posible si se hace un proyecto en el cual considere desarrollo de capacidades de alguna institución educativa o de algún UGEL en el cual implique más de un componente, ¿no? Cuando se hace un proyecto, en este caso yo quiero mejorar
el servicio educativo de una institución pública o de un lugar, o sea, yo planteo el proyecto como un mejorar, ampliar o fortalecer un servicio, que en este caso es el servicio educativo. Y si para poder mejorar este servicio hago mi análisis y veo que lo único que está pendiente puede hacer es capacitar a los docentes en ciertas habilidades matemáticas, o, de literatura o de pedagogía, entonces sí se puede aplicar como un proyecto. Pero tiene que haber un análisis y un estudio de toda la problemática educativa en donde se va a plantear el proyecto para ver si efectivamente es la única solución que se tiene que hacer. No es decir, vamos a hacer un proyecto de capacitación en matemáticas, sino lo que se hace es un proyecto en el cual se evalúa todo el servicio y se ve si solamente es lo único que se tiene que mejorar o no. Por lo tanto, sí sería factible haciendo un buen análisis o un estudio de todo el servicio educativo en donde lo quieren hacer. La pregunta 6, que ya la contestamos parte en la vez anterior, pero por problemas de conectividad tuvimos que cortarla. Tenemos una región en la cual la provincia tiene un estadio y 5 distritos pertenecientes a la provincia tienen un estadio con capacidad para 10.000 personas. Me parece que lo técnico está bien, pero lo ético está mal, ¿no? Entonces, también me preguntan, perdón de que insista, pero ¿quién le da viabilidad a un proyecto de 1.200.000? Efectivamente, si bien es cierto, lo ético está mal, también lo técnico está mal porque se tiene que evaluar cuál es la capacidad de aforo que tiene la población y cuánto es el tiempo que se va a utilizar. Considerando que son una región pequeña y normalmente en provincias no hay muchas actividades, tener un estadio de 10.000 personas para cada distrito cuando no se va a dar el uso adecuado, el uso permanente, es hacer un proyecto sobredimensionado. No es el hecho de decir yo tengo un estadio de 10.000 personas para decir que tengo un estadio, sino ver cuál es la utilidad, cuál es la rentabilidad que me va a generar socialmente y si efectivamente vale la pena hacerlo. Entonces ahí habría que evaluar las actividades que se realizan, ¿no? Cada cuánto tiempo se hacen y cuánto es el ahorro en costos que me estaría generando el tener en este caso este estadio. Entonces ahí habría que evaluar, pero estoy casi seguro de que se han sobredimensionado y solamente ha sido un tema de tener el estadio, porque la mayoría de distritos tienen un estadio, pero no ha habido un buen estudio de inversión. Ahora, con respecto a quién da viabilidad a un proyecto mayor a 1.200.000, lo da la OPI. Pero un proyecto menor a 1.200.000 es un PIB menor, un proyecto mayor a 1.200.000 es un PIB normal, y cuando pase 10 millones no solamente se hace un estudio de preinversión, que en este caso es perfil, sino también se hace la factibilidad. Pero en todos los casos los aprueba la OPI del sector, la OPI responsable, salvo que este proyecto esté dado por endeudamiento. Cuando hay un proyecto por endeudamiento externo, ahí interviene el MEF en la aprobación. Otra de las preguntas que tenemos es, si mi perfil fue aprobado en junio del 2013, ¿se tiene que actualizar y reformular en el mismo perfil o solo se actualiza en el expediente técnico? Bueno, por norma tenemos 3 años de vida útil del proyecto en el cual no es obligatorio hacer una actualización del perfil. Sin embargo, nosotros tenemos que ser conscientes que las condiciones con las cuales se dio la viabilidad, ¿no?, del 2013 a la fecha pueden haberse cambiado, puede haber mejorado o empeorado. Por lo tanto, sería bueno que se haga la revisión del proyecto, porque a la hora de hacer el expediente técnico, lo que hace principalmente el expediente técnico es analizar la ejecución específica, si es una infraestructura, qué tipo de infraestructura se va a hacer los criterios técnicos, los planos, los costos unitarios, pero no va a evaluar si el proyecto sigue o no sigue siendo viable, o si se siguen o no siguen dando las condiciones de viabilidad. Por lo tanto, es recomendable evaluar eso, porque si nosotros hacemos un proyecto en el 2013, este año hacemos la ejecución y en el camino nos damos cuenta de que hay condiciones que se han perdido para que siga siendo viable, va a ser observado por, en este caso, la Contraloría, y puede generar responsabilidad administrativa y hasta responsabilidad penal de las autoridades que lo ejecutan y de las personas que de alguna forma aprueban estos estudios. Por lo tanto, es recomendable hacer una nueva evaluación. Pregunta 8. ¿Cuánto costaría el costo? Bueno,
¿cuánto sería el costo de la elaboración del perfil y expediente o qué porcentaje del presupuesto sería? ¿No? Normalmente, cuando se trabajan proyectos, se tiene un rango que es más por uso que por una norma, que es entre el 3 y 5% del proyecto. Cuando el proyecto es pequeño, se considera normalmente un 5%, cuando el proyecto es grande, se considera un promedio de 3%. Sin embargo, ¿no?, lo ideal es que se haga un buen término de referencia y se haga un buen detalle de las actividades profesionales y bienes y servicios que se van a utilizar para la elaboración del expediente técnico. Y eso nos puede dar un dato exacto de cuánto debe costar el expediente. Normalmente, por un tema de usos, porque en el interior del país los proyectos son pequeños, lo que se hace es se pide un porcentaje. Pero cuando los proyectos son grandes y se hacen estudios especializados, lo que se pide es un detalle en las cotizaciones de con los profesionales que van a participar, cuánto van a cobrar, las actividades que se van a hacer, los equipos que se van a realizar y los estudios. Entonces, para ese caso no se estaría aplicando un porcentaje, sino un costeo detallado de los servicios que se van a utilizar para hacer el expediente técnico. La pregunta 9, que también se contestó, pero de todas maneras la vamos a volver a tomar, dice, ¿seguridad ciudadana o serenazgo se puede pagar con Canon como proyecto de inversión? Esa pregunta nos la hizo Juana Soto. Bueno, sí se puede pagar como proyecto de inversión lo que es equipamiento, ¿no?, lo que es infraestructura para lo que es serenazgo. Sin embargo, el pago de personal no, porque eso pasa a ser una actividad o un gasto corriente. Ahora, se puede pagar con Canon, se puede pagar con gasto corriente, pero tenemos que considerar que lo que es serenazgo, seguridad ciudadana, es un arbitrio que cobra la municipalidad. Por lo tanto, el pago que se realiza con respecto al personal se hace con el cobro de ese arbitrio. Y el tema de lo que es la infraestructura o lo que se puede pagar dentro del proyecto, sí se puede hacer tanto con Canon como con el Foncomún, que en este caso obliga a las municipalidades. Pregunta 10. En los proyectos de desarrollo de capacidades, ¿se realiza un expediente técnico? En este caso es una pregunta que hace Esaú. Bueno, en el tema de proyectos de desarrollo de capacidades, si existe un componente de infraestructura, se hace el expediente técnico de la parte de infraestructura y el estudio definitivo de la parte de lo que es capacitación. Cuando el proyecto de desarrollo de capacidades solamente implica lo que es capacitación, entonces para esos casos solamente se hace un estudio definitivo. Ahora, la última pregunta dice, proyectos de diversificación productiva que muchas veces necesitan complementar recursos, en el caso de agroideas o en cierre exportadora, ¿cómo podemos enfocarlos en el PIB? En este caso la pregunta la hace José Martín Yesquén. Bueno, va a depender de que si estos programas implican la intervención de un proyecto de inversión pública dentro de su financiamiento. Normalmente lo que se hace en lo que es cierre exportador, en el caso de agroideas, ¿no?, es que ustedes presentan una propuesta de proyecto. Esa propuesta viene acompañada de una participación de ustedes, sea a nivel de inversión, o sea a nivel de equipamiento, a nivel de, en este caso, en algunos casos se pone lo que es terreno, ¿no? Entonces, bajo ese criterio les dan el financiamiento. Lo que sí puede intervenir como proyecto es que si ustedes, ejemplo, dentro de esto de agroideas, ustedes plantean hacer desarrollar algún cultivo en el cual ustedes van a poner los terrenos, la mano de obra, y en este caso agroideas o cierre exportadora les va a poner todo lo que es insumos, y es necesario el tema de riego tecnificado, el tema de canales de riego. Para esto alterno, que no lo financia agroideas, sí se puede hacer un proyecto de inversión pública a nivel local en el cual les hagan los canales de riego o capaz los reservorios para lo que es el riego tecnificado, pero siempre y cuando se plantee de esa forma, porque estos programas lo que hacen es un aporte de ustedes y adicionalmente es lo que pone estos programas. No plantea o no se configura como un proyecto de inversión pública porque es directamente plata que se le da para una actividad productiva particular, ¿no? Vamos a seguir en todo caso con lo que es la ponencia. En este caso vamos a continuar con la parte de organización, ¿no? ¿Cómo se organiza el sistema de inversión pública?
Se organiza por medio de lo que es el órgano resolutivo, que en este caso es el jefe máximo de la entidad. A nivel de gobierno central, en los ministerios es el ministro, en gobierno regional es el presidente regional, en gobiernos locales son los alcaldes. En este caso ya gobernadores regionales, que se les ha cambiado el nombre con la nueva norma, ¿no? Ellos son los responsables de aprobar, ¿no?, lo que es los expedientes técnicos y dar las resoluciones para aprobación de las actividades que se van a hacer dentro del marco del SNIP. La unidad formuladora. La unidad formuladora es el área dentro del órgano resolutivo, dentro de la institución, que se encarga de elaborar los estudios de preinversión, ¿no? Lo que se pide normalmente es que el jefe de la unidad formuladora y las personas que participan dentro de esta unidad formuladora cumplan ciertos requisitos de estudios y capacitaciones con respecto a lo que es proyectos de inversión pública, el sistema del SNIP, ¿no?, y que tengan conocimiento de presupuesto y contrataciones. La unidad ejecutora es el área dentro de la institución, dentro de la entidad, que se encarga de ejecutar propiamente el proyecto, ¿no?, de ejecutar financieramente y técnicamente el proyecto. No existe restricciones a que la unidad formuladora sea la misma que la unidad ejecutora. Pueden ser la misma entidad, normalmente en las municipalidades provinciales y distritales, por el tema también de personal y de presupuesto, el área de obras o la gerencia de obras es unidad formuladora y unidad ejecutora, ¿no? La oficina de programación e inversiones es el área o la oficina responsable de aprobar, evaluar y aprobar los proyectos de inversión pública que se presentan. En este caso existe una oficina de programación e inversiones por sector. ¿Qué significa? Para darles un ejemplo, tenemos al Ministerio de la Producción, que es el mismo Ministerio de la Producción y tiene las entidades adscritas o los órganos adscritos, que es IMARPE, FONDEPES, ITP, ¿no?, los cuales son instituciones públicas de derecho privado independientes con presupuesto propio que pueden formular proyectos, pero solamente se los puede aprobar el jefe de OPI del sector, que en este caso es el jefe de OPI del Ministerio de la Producción. En el caso de los gobiernos regionales, igual, pueden tener dirección regional de salud, de educación, pero quien aprueba los proyectos que formulen ellos, que pueden ser unidades ejecutoras y formuladoras, es el jefe de OPI de la región. Y en los gobiernos locales son las OPIs de las municipalidades provinciales y distritales. Y la Dirección General de Inversión Pública es el área o la dirección del MEF, que de alguna forma es la rectora de todo el sistema de inversión pública, y quien, cuando son proyectos que tienen que ser evaluados por el MEF, se encarga de hacer la evaluación y las recomendaciones. Tiene la opción de poder pedir a las OPIs que les manden los proyectos para poder revisarlos y ver si efectivamente se está realizando un adecuado servicio o análisis de proyectos. Las naturalezas de intervención. A la fecha, con una nueva resolución del MEF, se han simplificado solamente a 4. Tenemos lo que es creación, que está orientado a dotar de un servicio o bien que no existe o que no se está dando, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un centro poblado en el cual no hay una posta médica o un colegio, se puede hablar de creación del servicio de atención médica, atención sanitaria. Se puede hablar de creación del servicio educativo a nivel primario, secundario, inicial, entonces, porque se está creando un servicio que no existe. Ampliación, cuando existe un incremento del bien o servicio. Entonces, cuando nosotros tenemos un bien que se está dando y necesita ampliarse, se habla de creación, de ampliación, ¿no? No puede ser ampliación de los servicios de salud del Hospital Regional de Ayacucho. Entonces, ejemplo, podemos hacerlo para poder ampliar áreas de servicio. Ejemplo, solamente tengo medicina general y traumatología y puedo ampliar a cardiología, a neurología, entonces hago una ampliación del servicio, ¿no? El tercer es mejoramiento. Cuando la intervención va a mejorar la calidad de servicio. Yo puedo tener un servicio de salud, vamos a decir, como es el ejemplo más práctico para lo que es traumatología, lo que es cardiología, pero necesito equiparlo con nuevas tecnologías que existen, entonces yo hago un proyecto de mejoramiento, por lo cual puedo mejorar tanto infraestructura, equipamiento y hasta capacitación de personal. Y el último es lo que es recuperación.
Se da principalmente cuando es una recuperación parcial o total de un servicio. Por ejemplo, ahora que hemos visto el huaico que se ha dado en Chosica, esto puede haber colapsado y destruido todos los sistemas de agua y desagüe de la zona. Y por lo tanto, para ese caso, se aplicaría un proyecto de recuperación del servicio de agua potable y alcantarillado, digamos, en la zona de Chosica. ¿Cuáles son las prioridades del Estado para este 2015? Lo que son proyectos productivos ligados principalmente a lo que es diversificación productiva, ¿no? Ahora lo que se quiere es que no solamente se trabaje con lo que es los productos que siempre se han estado haciendo, sino que trate de buscar nuevos productos y en todo caso que se puedan trabajar con productos más rentables de los que se hacían antes. Se da en el caso de la quinoa, que ahora se está tratando de incorporar tanto en la misma costa y está dando buenos resultados, porque es un producto más competitivo que genera mayores beneficios y por lo tanto es más rentable para los agricultores. Lo que es proyectos de competitividad se está trabajando por medio de Procompite, por medio de Agroideas, pero también se puede trabajar por medio de proyectos de inversión pública, en los cuales se dota de ciertos mecanismos o cierta infraestructura que puede ayudar a que nuestro producto sea más competitivo. Ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de riego por inundación para ciertas actividades agrícolas, esto genera un consumo alto de agua y cuando normalmente se hacen por medio de acequias que no están cubiertas con lo que es cemento o tuberías, se pierde mucho por las filtraciones. Sin embargo, si hacemos un proyecto para mejorar el servicio por medio de riego tecnificado, lo que sí hace es que generen menos costo, menos uso de recursos y por lo tanto la producción se haga más eficiente, más competitiva por que se disminuyen los costos. Proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Se están trabajando en lo que es proyectos de investigación para innovar, para poder hacer nuevas tecnologías que ayuden a mejorar lo que es los sistemas productivos, ¿no? En el tema también educativo. Entonces son otras prioridades que se están dando y ahora el CONCITEC está trabajando en una guía para lo que es proyectos de SNIP con respecto a lo que es investigación y desarrollo. Los proyectos de investigación científica también se están comenzando a fomentar, ¿no? E incluso a nivel de proyectos que dan becas y también para hacer evaluaciones con respecto a cuál es el impacto económico que tiene un proyecto de investigación científica dentro de la economía para poder evaluarlo por medio de costo-efectividad o costo-beneficio. Es justo lo que les estaba comentando al inicio de lo que es la valoración económica, donde se puede medir cuál es el impacto económico que genera un estudio de investigación científica. Y los proyectos de investigación tecnológica que tienen como fin el poder desarrollar actividades o proyectos que generen nuevas tecnologías, principalmente para lo que es el tema de producción o de prestación de servicios. Algunos otros tipos de proyectos que se están dando son proyectos ambientales, ¿no? Que están directamente dirigidos a lo que es mejorar el tema ambiental, forestación o uso adecuado de aguas, ¿no? Reservas naturales. Y los proyectos de fortalecimiento institucional que están dados principalmente a lo que es dotar de mejores bienes y servicios y hasta infraestructura a las instituciones públicas para poder brindar un adecuado servicio. Y tenemos para explicarles algunos problemas frecuentes que se dan en todo lo que es el tema de inversión pública. El tema de la inclusión en el presupuesto. Nosotros para poder hacer proyectos de inversión pública lo que tenemos que es incluirlos en el presupuesto. Cuando se hacen con anticipación, normalmente nosotros hacemos la formulación del presupuesto a partir de junio de cierto año, en este caso a partir de este año en junio se hace la formulación del presupuesto para el 2016. La idea es que se puedan incluir en el presupuesto antes de esa formulación para que puedan solicitarle el presupuesto al MEF para su ejecución. Cuando se hace después, el problema está en que nosotros podemos incluir dentro del POI, dentro de nuestros programas de inversiones, pero la generación del presupuesto es lo que se hace un poco complicado. Entonces normalmente lo que se trata es de, en algunos casos, dentro de la formulación del presupuesto, lo que le llaman son metas de proyectos generales. Por ejemplo, podemos tener proyectos de mejoramiento vial o proyectos de mejoramiento de pistas y veredas en general. Y lo que hacen normalmente los jefes de presupuesto es hacer una bolsa de dinero, el cual sirve para que cuando se haga un proyecto con nombre propio, por ejemplo, proyecto de mejoramiento de la avenida Venezuela, entonces como ya tengo un proyecto con nombre propio, lo que hago es retirar dinero de esa
de esa bolsa global, de ese proyecto general, y lo transfiero a este nuevo proyecto para que se pueda ejecutar. Pero muchas veces el MEF no permite que se hagan estos proyectos genéricos porque muchas veces genera en algunos casos malversación de fondos o dinero que se quedan ahí y no se invierten durante todo el año, durante todo el periodo presupuestal. La generación del código presupuestal a proyectos. Igual, cuando uno aprueba un perfil y se genera el código SNIP, lo que tiene que hacer es pedir el código presupuestal para poder incorporar dentro del presupuesto este proyecto y poder hacer la transferencia de este proyecto bolsa o este proyecto general a este nuevo proyecto. Muchas veces no se dan estos códigos, no se piden estos códigos y han generado en algunos casos, y es un ejemplo que les voy a indicar al final de estas diapositivas, generan problemas en la ejecución y que pueden llegar en algunos casos hasta una denuncia penal por malversación de fondos, y en lo cual no existe ningún uso o robo de dinero, pero por haber utilizado dinero en una forma inadecuada puede generar hasta una denuncia penal a las autoridades. Y en el caso de proyectos genéricos y no específicos, es justo lo que les hablaba. Muchas veces se generan proyectos con un nombre general, por ejemplo, proyectos de mejoramiento de pistas y veredas, sin definir dónde va a ser, cuál va a ser su impacto, y ahí se transfiere dinero para futuros proyectos. Muchas veces la mayor problemática que se tiene es que, como no se elaboran los perfiles, ese dinero queda ahí estancado durante todo el periodo presupuestal de ese año y no se termina ejecutando el presupuesto en forma eficiente. Y lo que es la atomización de proyectos. Normalmente en los gobiernos locales, digamos en las provincias, en los distritos pequeños, lo que se tiene es un alcalde provincial que tiene que atender a 5, 6, 7, 10, 20 distritos en lo que es el presupuesto participativo. Y los presupuestos que manejan son ínfimos, digamos 600.000, 300.000 soles. Y lo que hacen es, todos los distritos quieren un proyecto para ellos. Entonces presentan un montón de propuestas y lo que hacen para quedar bien, muchos alcaldes dicen, perfecto, vamos a darte 50.000 soles para cada uno de tus proyectos o 10.000 soles para cada uno de tus proyectos, y así todos quedan contentos. Pero el problema es que con esos montos no se puede ejecutar el proyecto y muchas veces ni siquiera se puede hacer el perfil. Por lo tanto, lo que se genera es que no se pueda ejecutar un proyecto y se atomicen. Y cada año aumentan y aumentan la cantidad de proyectos y al final no se ejecuta ninguno porque no se tiene presupuesto suficiente. Lo que se plantea en estos casos es que se haga una adecuada capacitación a la población y se les explique cuál es la mentalidad del SNIP, qué es lo que busca, y que se prioricen proyectos por zonas en los cuales se haga un ranking en base a las necesidades, en base a esos criterios, y se genere un proyecto priorizado y los demás proyectos, y se le dé el mayor presupuesto a ese proyecto. Y conforme se va ejecutando y conforme va teniendo recursos, se van ejecutando los demás proyectos. Para darles ejemplos de tipos de proyectos, módulo demostrativo se puede aplicar a la pregunta que me hicieron sobre si podemos hacer una planta de transformación de congelados, ¿no? Se puede hacer, sí, como un módulo demostrativo, porque aquí lo que se hace en el proyecto no es un proyecto productivo, sino un proyecto de capacitación. Yo gasto dinero en hacer infraestructura y equipamiento para capacitar. Mi meta, mi función, mi objetivo del proyecto es capacitar, no es la producción. Entonces sí puedo plantear desde ese punto de vista un proyecto de una planta de congelados, la cual al terminar la vida útil del proyecto puedo transferirla a la asociación, a la comunidad. Otro, un centro de capacitación en comunidades. En este caso son proyectos productivos. Yo puedo hacer un centro de capacitación para las comunidades, sobre todo en el interior del país, el cual pueda servir para que mejore su nivel de producción, para que sea más óptimo, para que sea más eficiente, y eso lo haga más competitivo. Sí se pueden hacer proyectos bajo el mismo criterio de un módulo demostrativo en lo que es proyectos productivos. Un ejemplo de que el SNIP tiene que ser bien evaluado, y muchas veces cuando se hacen proyectos por primera vez generan algunos problemas, es el caso del proyecto Humboldt. Todos sabemos de la nave o el barco que se va, en este caso, a la Antártida cada año para poder hacer investigación. Se hizo un proyecto para remotorizarlo, cambiarle el motor de este barco y poder enviarlo a la Antártida. Y como era la primera vez que hacía un proyecto, el mismo MEF aprobó el perfil sin tener conocimiento de todo lo que implicaba. Pues para poder sacar el motor
tuvieron que destruir literalmente toda la segunda cubierta donde estaban los laboratorios de investigación, donde estaban los cuartos de los científicos, y eso que generó que, comprado el motor, instalado el motor, no tuvieran ningún espacio de habitabilidad para poder hacer la investigación, y se tuvo que gestionar un presupuesto adicional para poder cumplir o poder tener el barco en óptimas condiciones. Si no, íbamos a tener un barco de investigación con un nuevo motor más eficiente y que no tenía habitabilidad para investigar. Por lo tanto, el proyecto no iba a lograr su objetivo. Entonces, siempre hay que analizar todos los pros y contras, y hay que siempre, cuando hacemos un proyecto que se hace por primera vez y es un proyecto muy especializado, buscar también personal especializado que conozca el tema para no tener errores como estos. Y en el último punto, ejemplo, el Mirador de Andamarca, que es un proyecto que se hizo, que para este caso justo se aplica a lo que les decía de los proyectos globales. Es que se hizo un proyecto de un mirador en Andamarca, que es una zona, un pueblo en Ayacucho turístico, porque tiene muchos andenes bien interesantes. Espero que algún día alguno que tenga oportunidad pueda visitarlo. Y el alcalde dijo, vamos a hacer el mirador, que era un lugar, una especie de centro hotelero. Vamos a arreglarlo y para que puedan venir turistas. Prácticamente era hacer un hotel. Entonces hicieron el perfil, lo aprobaron, el perfil, porque ellos tenían su OPI distrital, y dijeron, vamos a ejecutar. Entonces, ¿cómo hicieron para el tema de la ejecución? El contador dijo, acá tenemos un presupuesto en un proyecto genérico que es turismo, ¿no?, en la zona de Andamarca. Entonces comenzaron a sacar dinero de ese componente o ese presupuesto, y nunca pidieron el código presupuestal al MEF. Entonces, mientras no pidan el código presupuestal al MEF, el MEF considera que el proyecto no se está ejecutando. Entonces, ellos comenzaron con la ejecución del proyecto, comenzaron ya a gastar más o menos el 50% del presupuesto, y el MEF, revisando los proyectos, dijo, a ver, vamos a revisar este proyecto, y resulta que lo leyó y dijo, no, este no es un proyecto de inversión pública, porque directamente está atacando a una actividad privada, y está generando competencia desleal, porque el Estado no puede competir con los privados en una actividad netamente privada. Por lo tanto, le quitó la viabilidad al proyecto. El problema fue que cuando le quitó la viabilidad al proyecto, ya no se podía ejecutar ningún dinero en ese proyecto. Sin embargo, ya había un 50% de presupuesto ejecutado y no había forma como devolver el dinero. Y lo que pasó es que se configuró en una malversación de fondos, en el cual lamentablemente hasta el momento el alcalde está siendo enjuiciado por ese gasto, por haber gastado dinero en un proyecto que no era proyecto de inversión pública y que no estaba aprobado. Entonces, es siempre recomendable que en el tema de proyectos no lo hagan solamente con lo que es el presupuesto genérico, sino que se genere el código presupuestal, porque eso hace que el MEF revise el proyecto, vea si efectivamente es proyecto de inversión pública o no, y pueda darle la autorización para el gasto, en este caso del perfil. Entonces, podríamos continuar a hacer algunas preguntas para poder absolverlas. Hola, probando, sí, ¿no? Buenas noches con todos. El día de hoy recuerden que estamos en la videoconferencia Sistema Nacional de Inversión Pública, las nuevas tendencias 2015, ¿no? Nos acompaña el día de hoy nuestro invitado, el economista César Negrete Venegas, especialista. Buenas noches, profesor. Él es especialista en diseño y control de proyectos SNIP, con mucha experiencia en lo que es la gestión pública, ¿no? Y el día de hoy, en la primera parte, hemos estado respondiendo algunas preguntas que quedaron pendientes de la transmisión anterior, ¿no? Recuerda que por la cantidad de personas tuvimos algunos cortes y tuvimos que terminar antes de tiempo, ¿no? Pero ya solucionamos esos problemas por la capacidad de nuestro servidor. Y en este momento, en la primera parte, respondimos algunas preguntas, ¿no? Respondimos de 10 a 15 preguntas. Exactamente. Creo que sí. En este momento tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Voy a mostrar mi pantalla. A ver, por favor. Aquí tengo, por ejemplo, una pregunta de Jimmy Osorio. Nos es una pregunta. Dice, si el perfil técnico tiene una antigüedad mayor a 2 años y también el expediente técnico mayor a 1 año, ¿solo se actualiza costos del expediente técnico o también del perfil técnico? Gracias.
Bueno, Jimmy, en ese sentido la respuesta va parecida a la que me hicieron anteriormente con respecto a un proyecto aprobado en el 2013. Cuando ya tienes el expediente técnico, en el caso del expediente técnico sí no tiene un tiempo mayor a 6 meses para poder ser útil. En todo caso, sí se tiene que hacer la actualización de los costos unitarios del expediente técnico. Pero nuevamente, yo recomiendo que cuando un proyecto tiene más de un año de haber sido aprobado y no se ha ejecutado, es recomendable que se evalúe a ver si las condiciones que generaron la viabilidad se siguen manteniendo, porque se puede dar el caso en que uno comience a ejecutar y sin embargo ya algunas condiciones que dieron la viabilidad han desaparecido o se han incrementado y por lo tanto el proyecto puede ser menor o mayor a lo que se planteó en un momento. Entonces lo ideal es que se haga una nueva evaluación del perfil, ¿no?, para ver si efectivamente las condiciones que dieron la viabilidad se mantienen, porque en la parte de actualización de costos se hace directamente en el expediente técnico, pero la viabilidad es la que se tiene que considerar. Bien, gracias profesor. Aquí tengo otra pregunta de Jonas19, no sé si tiene 19 años o... Dice, cuando una municipalidad realiza un proyecto con una ley 728 de mejoramiento de su infraestructura, ¿viene de la misma municipalidad o pide también ayuda del Estado o del mismo canon? Bueno, los proyectos se hacen con lo que es plata del canon, plata de recursos directamente recaudados, en este caso como municipalidad de lo que es Foncomún, o en todo caso si no cuentan con presupuesto, como hay municipalidades en el interior del país que tienen presupuestos de 200.000 soles al año, que no le alcanzaría para hacer ningún proyecto, lo que hacen es, hacen el perfil y en el presupuesto que tienen que hacer, normalmente los presupuestos participativos, o cuando hacen la formulación de su presupuesto, lo que hacen es incluyen el proyecto y solicitan el dinero en este caso al MEF. Estos proyectos se pueden enmarcar dentro de lo que es FONIPREL, ¿no?, que también es un fondo de más o menos 800, 900 millones que se manejan al año para proyectos de inversión pública, ¿no? Se pueden enmarcar dentro de un préstamo, de un endeudamiento interno, externo, o también se pueden plantear dentro de lo que es los procesos participativos de los gobiernos regionales y provinciales. Entonces, no hay una limitante para hacer un proyecto. Mientras que un proyecto sea viable, esté bien evaluado y genere beneficios, entonces el Estado tiene, digamos, la obligación o la prioridad para poder darle el dinero. Gracias profesor. En este momento también nos está saludando Rolando desde Huancavelica, ¿no? Rolando Vargas Granado. Buenas noches Rolando, buenas noches. Y nos gustaría que nos escribieras por el chat cómo estás recibiendo nuestra señal, si todo está correcto. Recuerdo que Huancavelica la velocidad de internet no sé qué tal será, pero nos está viendo Rolando Vargas sin problema. Buenas noches Rolando. Y aquí hay algunas preguntas más, está un poco larga. Jens, en la actualidad se encuentra en estado de emergencia, dice. Se refiere al ejemplo de Chosica, ¿no? No, perdón. En la actualidad se encuentra en estado de emergencia por 60 días la ciudad de Iñapari. Según Decreto Supremo 010-2015 PCM, se compró un terreno de 3 hectáreas para los damnificados por el desastre natural. Mi pregunta es, en un PIB valorizado en 8.5 millones por servicios básicos de agua y desagüe y otro de 4 millones por electrificación urbana, ¿se podría agilizar todo el trámite según los plazos establecidos por el SNIP? Sí, cuando hay una situación de emergencia, como les comentaba el caso Chosica, por una norma uno puede agilizar y reducir plazos, incluso hasta ejecutar directamente solamente con el estudio y no esperar tanto tiempo para lo que es la aprobación. Sí se puede dar siempre y cuando se enmarque dentro de los criterios o los supuestos del decreto de urgencia. Y si en el decreto de urgencia especifican que se puede ejecutar directamente y luego ver el tema de la viabilidad o la evaluación, sí se puede hacer. O sea, va a depender del estado de emergencia y de cómo se plantee, en este caso, el decreto de urgencia para esta zona, ¿no? Bien, gracias profesor. Tenemos otra pregunta aquí de Jonas, ¿no? Se dice que el MEF no autoriza proyectos mínimos para que no haya sobrevalorización. ¿Verdad? En Chimbote están haciendo proyectos sobre los semáforos inteligentes que nunca
se pagó. ¿Hay multa para la municipalidad? Para las municipalidades, mejor dicho, ¿hay penalidades? Bueno, los proyectos de inversión pública lo que hacen es atender necesidades de algún servicio que debe prestar, en este caso, la entidad, la municipalidad, el gobierno local, el gobierno regional, el ministerio. Ahora, cuando uno hace un proyecto y se aprueba, lo que tiene que hacer es ejecutarlo en base a lo que es el expediente técnico del proyecto. El no gasto o el no ejecutar el proyecto y presupuesto no genera una penalidad directa del MEF contra la institución, pero sí una investigación de Contraloría y de Auditoría para ver cuál ha sido el uso de ese dinero y, en todo caso, si ha habido malversación de fondos, ¿no?, o enriquecimiento ilícito. Lo que se hace es un proceso, como estamos viendo actualmente en la televisión, de los presidentes regionales o los municipales que han planteado proyectos, han comenzado la ejecución, no han pagado y se han agarrado la plata. En este caso, el MEF no sanciona porque, digamos, no es culpa del nuevo gobernante o quienes asumen las actividades anteriores realizadas por los antiguos gobernantes, pero sí la Contraloría hace su estudio, su análisis, y si encuentra que ha habido algún delito, lo que es el proceso judicial correspondiente. Gracias, profesor. Nos están llegando muchas preguntas, vamos a ver si podemos responder todas. Aquí hay una pregunta de Andrés Arrocutipa Marca. Buenas noches, soy de Tacna. Se acabó el proyecto de seguridad ciudadana, pero hasta donde no se paga personal por arbitrios, como usted mencionó, sino por canon minero. Estoy en duda. Bueno, lo lógico en una municipalidad es que los arbitrios sirvan para pagar los servicios que se brindan. A diferencia del impuesto predial, que es un impuesto, los arbitrios es un pago por un servicio que se da. Existe arbitrio que es limpieza pública, recojo de basuras, y en este caso seguridad ciudadana. La idea es que para poder poner un monto por arbitrios se hace un costeo del servicio que se va a brindar. En todo caso, puede ser que al no pagar los arbitrios la población y no tener cómo pagar con la plata que es RDR, que es recursos directamente recaudados o arbitrios, lo que se hace es usar otra fuente de financiamiento para brindar el servicio. No hay ningún problema porque se está financiando un servicio municipal. El problema sería que se use la plata en algo que no correspondería. En este caso, lo que se tendría que hacer o recomendar es que la población pague el arbitrio y que también se brinde el servicio en forma adecuada para que no exista ningún problema. Pero no existe ninguna incompatibilidad en que se pague con, en este caso, canon, el servicio de seguridad ciudadana. Gracias. Aquí, profesor, hay otra de José Martín Yesken Vance. ¿Cómo evitar la malversación de fondos en proyectos productivos? Lo que hay que tener principalmente es autoridades y funcionarios que sean honestos, ¿no?, y que sepan que uno entra en la administración pública para servir y no para servirse, porque no hay forma en que uno pueda, con algún método o con alguna tecnología, evitar de que se hagan estas acciones, porque se trabaja y todo lo que se presenta dentro de lo que es el SNIP, tanto a nivel de formulación como de evaluación, son declaraciones juradas, que uno asume responsabilidad, en este caso el jefe de OPI, civil y penal, por lo que está aprobando, y el formulador igual. A la hora de ejecutar, igualmente. El de ejecutar los proyectos, uno asume la responsabilidad por el gasto que se haga en forma adecuada conforme dice el proyecto. Si existe malversación de fondos, lo que se hace es la oficina de OSI tiene que evaluar y verificar si es que se está haciendo, y en este caso tomar las acciones correspondientes. Lo ideal es tener una buena supervisión y, como les digo, personal idóneo, y algo que lamentablemente no se puede dar mucho por el presupuesto que se tiene, personal bien remunerado para evitar este tipo de acciones. Bien, profesora, nos están llegando muchas preguntas. Aquí hay uno de un municipio. Me dice: el municipio elaboró un proyecto para servicios básicos de una asociación de vivienda. Sin embargo, los terrenos le pertenecen aún a bienes estatales. ¿Quién no le ha transferido aún al municipio? ¿Procede este proyecto? De Gladys Rodríguez. Gladys, si el proyecto lo que va a hacer es instalación de tuberías para esta asociación de vivienda, ¿no?, no habría ningún problema, porque no se pide la transferencia de, en este caso, el terreno, porque lo que hacen es abren las pistas, las vías, se instalan las tuberías y se cierra, y el terreno sigue igual.
Si estamos hablando que este proyecto, servicios básicos, que puede ser agua y desagüe, van a utilizar para hacer una planta de tratamiento de desagües, una planta de tratamiento de agua, en ese caso sí es necesario que exista un documento en el cual se le ceda en uso el terreno para evitar posibles conflictos. Siendo de bienes estatales y es un tema municipal, no creo que haya ningún problema, pero sí la norma te pide que exista un documento que sustente que ese terreno va a ser utilizado para ese bien, porque si no, no existiría una condición de viabilidad que no estaría bien sustentada y podría darse más adelante algún problema que generaría conflictos en el proyecto. Ok, profesora. José Martín nos dice, los proyectos productivos incluyendo capacitación, soporte de transferencia, tecnología e investigación pueden trabajarse como proyectos de inversión pública. Sí, porque estamos hablando justo lo que te decía de una especie de módulo demostrativo. Tú estás considerando capacitación, soporte de transferencia tecnológica e investigación. Sí se pueden trabajar como una especie de módulo demostrativo y en algunos casos ahora ya se están planteando el tema de innovación tecnológica como proyectos de inversión pública. Sí se pueden plantear, todo va a depender de que analicemos bien el servicio que estamos atacando. La institución que está haciendo el proyecto tiene que tener un servicio que esté vinculado a estas actividades para poder sustentar el proyecto de inversión pública. Pero sí, todo proyecto se puede hacer siempre y cuando esté relacionado a un servicio público que brinda la institución. Bueno, a ver, controles, ¿me confirma si el audio está bien? Bien, Gladys nos dice que no escuchó la respuesta y se le cortó, ¿no? Bueno, la respuesta a Gladys era... ¿podría repetir? El servicio básico, sí. Gladys, no sé si ahora sí nos escuchas. En el tema de esto, si vamos a hacer lo que es la parte de tuberías, instalaciones de cañerías para lo que es el servicio de agua y desagüe, no habría ningún problema en no tener la licencia o el terreno, porque normalmente eso se hace al lado de las viviendas y si las viviendas ya existen, significa de que es una vía pública. Si en todo caso este proyecto implica las áreas de agua y desagüe, porque es tratamiento de agua y desagüe, donde se tienen que hacer unas pozas de oxidación, reservorios, en este caso sí es necesario para la viabilidad del proyecto tener la cesión en uso de los terrenos, sea de la asociación de pobladores o sea del Estado. Claro, si nos ponemos en una lógica que es Estado-Estado, no debería haber ningún problema en poder utilizarlo porque se va a tener que dar el bien, o en este caso el terreno. Pero siempre es bueno tenerlo. En todo caso, si no se puede a la hora de hacer el perfil, lo que se hace es, a la hora de aprobar, el jefe OP tiene que poner como observación que antes de la ejecución del proyecto tiene que tenerse el documento de cesión en uso del terreno. Bueno, para terminar aquí las últimas dos preguntas, ¿no? Bueno, aquí Diamond Mark dice, en el caso de un proyecto de mantenimiento, ¿cuál es el monto en porcentaje de la ficha técnica sobre el total del proyecto? A ver, no existen proyectos de mantenimiento porque el mantenimiento son gastos operativos, ¿no? Lo que es operación y mantenimiento son cosas que van gastos corrientes. Ahora, tampoco hay un porcentaje cuando haces un perfil. Por ejemplo, si quieres hacer un perfil de mejoramiento de un pozo de oxidación o un sistema de alcantarillado, ¿no? Los costos de operación y mantenimiento no son un porcentaje de tu proyecto, sino son los costos reales que te cuesta hacer ese mantenimiento durante el tiempo que vas a ejecutarlo. Entonces tú no puedes decir, yo tengo un proyecto de 100.000 soles y voy a hacer el 10% para operación y mantenimiento. No, lo que tienes que hacer ahí es costear cuánto te cuesta, tanto en mano de obra, en equipos, en insumos, hacer ese mantenimiento, y eso es lo que se considera en el proyecto. No hay porcentaje para operación y mantenimiento, es lo que realmente te cuesta. Y profesor, para terminar, hace una maratónica, ¿no? Maratónica de preguntas. Para terminar, nuestro amigo RTHC dice, apertura una trocha carrozable de 1 kilómetro, ¿requiere de un SNIP o es posible atenderlo con gastos operativos? A ver, abrir una trocha, si uno lo que quiere es a solamente 1 kilómetro y tiene las maquinarias y los equipos, lo puedes hacer como gasto corriente. Si no se cuenta, se puede hacer como un proyecto de inversión pública por en este caso, creación del servicio de transitabilidad de una zona a otra. Habría que evaluar por 1 kilómetro si es conveniente hacer un proyecto de inversión pública que puede demorar un tiempo largo.
a poder ejecutarlo con gasto corriente de tener las maquinarias, porque una trocha es solamente abrir con una excavadora, con un cargador frontal, abrir un espacio de 1 kilómetro para poder transitar. Si estamos hablando de una pista asfaltada, o por lo menos una pista asentada con material con grava que le llaman, entonces en este caso sí valdría la pena, pero solamente para una trocha carrozable, que es una apertura de un camino que se puede hacer por 1 kilómetro con una maquinaria o un cargador frontal, desde mi punto de vista sería más práctico de tener los recursos hacerlo por gasto corriente. Una más, profe. Ahí. Las que quieran, no hay problema. Felipe Carrasco nos dice, ¿no? Hay un trabajador en una municipalidad como jefe de obras. Sin embargo, este tiene su empresa, del cual es socio. Viene ejecutando 2 proyectos de infraestructura. Obviamente dice que tiene una empresa, la cual es socio. En este caso, ¿está impedido o puede seguir ejecutando? Bueno, en este caso, por lo que es la norma de ética del funcionario público, no debería ejecutar porque él es juez y parte. Entonces, ahí hay, digamos, desde el momento que se hace un proceso, porque si es una obra, tiene que haberse hecho un proceso, él tiene impedimento de poder participar por ser socio de la empresa. Nosotros podemos ver muchos casos que incluso ha habido hasta ministros que han salido de ser ministros porque la empresa en algún momento fue parte de él como socio. Entonces ahí está mal por ética y por un tema de un adecuado proceso de contratación, ¿no? Ahora, independientemente de que él pueda estar bajo una modalidad de tercero o 728K, por ética de funcionario público no debería participar, o debería renunciar al cargo, o debería su empresa retirarse. Ya es un tema que lo tiene que ver auditoría, porque ahí hay ya un impedimento normativo que generaría capaz una sanción administrativa y quién sabe si capaz hasta una denuncia penal. Peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Siusai, Marco desde Bancay. Buenas noches, Marco. Bueno, aquí hay una pregunta de una señorita Flio Silvana Buffer. Buenas noches, escuché algo que los proyectos genéricos no es recomendable considerar en la formulación del presupuesto. Ya estamos en la formulación en estas fechas, ¿cómo nos recomienda para los proyectos del próximo año? La idea es que ustedes tengan los proyectos aprobados, viabilizados antes de la formulación del proyecto, y que estos proyectos sean incorporados con nombre propio, con código presupuestal y código SNIF al presupuesto. Si ustedes tienen pensado, planificado elaborar perfiles en el camino y PIB menores que se hacen en 2 meses, 3 meses y no tienen en este momento datos, sí se puede hacer lo que le llaman los proyectos genéricos, una bolsa presupuestal para poder ejecutarlos, pero tienen que tener mucho cuidado que cuando se aprueban los proyectos no se gaste directamente de ese fondo o de esa bolsa del presupuesto genérico, sino que se genere el código presupuestal, se incorpore en el presupuesto y se transfiera la plata de ese fondo a este proyecto que tiene código presupuestal y código SNIP, para evitar los inconvenientes como lo que comentaba ese alcalde que hizo este proyecto del Mirador y ahora lamentablemente está siguiendo un proceso administrativo y penal por haber malversado fondos sin intención, porque no ha tomado el dinero, no lo ha utilizado para él. Pero en la administración pública, el hecho de usar el dinero destinado a algo para otra cosa se considera malversación de fondos. Bueno, profesor, creo que siendo las 8:13 ya estaríamos dando por finalizada esta charla que nos ha podido acompañar el día de hoy, respondiendo las preguntas del seminario anterior, de la videoconferencia anterior y de esta, ¿no? Que han sido muchas. Y bueno, lo bueno de repente de este sistema es que puede ser un sistema de doble vía, ¿no? No solamente usted, sino que también ellos nos hacen preguntas y podemos absolverlas, ¿no? Y profesor, les recuerdo que nos va a estar acompañando en el diploma de gestión pública, ¿no? Exactamente, también, sí. extendiendo un poco más todo lo que ha podido compartir en esta hora, que es un tiempo bastante breve, pero en el diploma va a poder sí, vamos a hacerlo más detallado. Tengo algunos ejemplos y poder absorber algunas preguntas con más a detalle. Entonces espero que puedan participar y vamos a tener más tiempo para poder explicar todo el tema de inversión pública y que ustedes puedan mejorar en las actividades diarias que hacen como funcionarios públicos. Gracias, profesor. Buenas noches y buenas noches a todos los asistentes. El día de hoy no sé cuántos amigos nos han podido acompañar en la videoconferencia. Me controlan
aproximadamente 280 personas han estado en línea, podemos verlo aquí. Y bueno, hemos superado ampliamente la transmisión anterior. La transmisión anterior tuvimos alrededor de 150 y tuvimos un poco de problemas con la conexión de internet y eso, pero ya ampliamos los servidores para que puedan ingresar más personas y puedan capacitarse todos los viernes, ¿no? En Desarrollo Global estamos impartiendo diversos temas de gestión pública, ¿no? Y gracias, profesor, y nos estaremos viendo en el diploma, ¿no? Sí. Con más casos prácticos, con casos reales, ¿no? Exactamente, más información a detalle, la capacitación va a ser muy interesante y si ustedes quieren ser funcionarios públicos o participar en el tema de proyectos, yo les recomiendo que participen en este diploma porque va a hacer que ustedes amplíen sus conocimientos y sean más eficientes en el trabajo que realizan. Muchas gracias por participar, buenas noches. Buenas noches, todavía no se retiren. Las personas que están interesadas en nuestros programas, en estos momentos vamos a recibir un pequeño recordatorio de qué programas están vigentes para el mes de abril, ¿no? Todas las capacitaciones virtuales actualmente los brindamos en esta modalidad de videoconferencias, donde pueden capacitarse las personas que se encuentran muy lejos y no pueden asistir a una capacitación presencial. Como en este momento mucha gente nos saluda desde Moquegua, desde Tacna, Arequipa, Madre de Dios, Abancay, buenas noches con todos, muchas gracias por participar y compartan este enlace, compartan estas videoconferencias con sus amigos, con sus colegas que desean capacitarse en todos los temas de gestión pública, ¿no? Vemos bastante gente de Huancavelica, ¿no? Yo no creía que podía ingresar la gente de Huancavelica por la velocidad de internet, pero Rolando nos acompaña desde Huancavelica. Pueden ver en el chat que son las personas que están participando. Chimbote, hemos estado por Trujillo la semana pasada. Estamos por Cerro de Pasco, Piura y bueno, todo el país, ¿no? Nos acompañan nuestros amigos. Muchas gracias, profesor, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gabriela tiene unos anuncios, ¿no? Por favor, Gabriela, para que podamos terminar ya con esta transmisión.